Es más, todos los monstruos son inmigrantes. No, Romeo. Va. Ahí conoce. Perdóname, un mes más. Todas las películas de monstruos son películas sobre inmigración. Siempre. Incluso los inmigrantes también. Hostia, Men in Black, me encanta porque a veces puede ser explícito. Men in Black es una película sobre la inmigración extraterrestre, en la que de forma otra se explicita que los seres de otros mundos son, claro, son inmigrantes, pero son siempre inmigrantes. King Kong es un inmigrante, Drácula es un inmigrante, justamente la imagen de Drácula es la imagen de Drácula llegando justamente al puerto de Londres. Godzilla es un inmigrante, no bromeo. Digamos, hay un cuento de Lovecraft que se llama La calle, que justamente lo explica mejor que nadie, puesto que habla justamente de cómo la calle, que en efecto es una metáfora con la que trabaja Estados Unidos como nación, habla permanentemente de la incursión de seres extraños que pronto, que poco a poco, pero digamos, los monstruos son siempre migrantes. Gente que procede de otros sitios, que atraviesan la frontera de una forma siempre innoble, siempre como una forma de contrabandismo, cuyo origen puede ser incluso el subsuelo o otros mundos, pero siempre son alguien que ha llegado de otro sitio y que encarna justamente por ser extranjero todas las características de la monstruosidad. Pero siempre es así, piénsenlo, háganse digamos, una imagen, repasen el universo cinematográfico en cualquiera de sus variantes y verán que todas las imágenes de lo monstruoso siempre se asocian básicamente a contrabandismos culturales. Incluso los fantasmas son inmigrantes, puesto que su función es justamente ir del más allá al más acá. Pero no, son siempre gente que pasa fronteras. Pero eso no es así únicamente en el sentido de que el inmigrante de que el monstruo es un inmigrante, sino que el inmigrante es un monstruo. El inmigrante es alguien que no puede ser, es alguien que es un imposible lógico. Y justamente su función es precisamente esa, la de ser un imposible lógico, que es concebido básicamente, como estoy diciendo, como un ser imposible. Como un ser que encarna la anomalía misma. Una anomalía que es una anomalía puramente clasificatoria, como la que corresponde a los monstruos. Justamente, en ese texto al que ahora estaba haciendo evocación y que no les leo para no aburrirles, lo que hacía era trabajar con lo que se había escrito sobre lo que llamaremos una ciencia de los monstruos, una tautología, que es aquella que estudiaría los seres amorfos, imposibles, extraños, monstruosos, que a su vez, como ocurre con los híbridos y con los perfectos, que es una forma precisamente de hacer pensable el desorden social desde dentro.